Esta siguiente charla es la segunda charla que damos en la Semana del Cerebro. En esta ocasión nos honra la doctora Hortensia González. Ella es bióloga, tiene una maestría y doctorado en ciencias, pero se fue con la competencia, se fue a hacer biofísica. Está en el departamento de física de nuestra facultad y ella nos va a platicar un poquito de un evento que nosotros tenemos todos los días, la respiración, la que han llamado el fuego de la vida. Sin duda la respiración es una función asombrosa que involucra el intercambio gaseoso y ventilatorio, pero a nivel celular es un sofisticado proceso redox para obtener la energía que necesitamos. No es solo un proceso automático, se altera cuando estamos asustados o cuando tenemos que correr o cuando algo nos emociona verdaderamente. Por ejemplo, yo ahorita tengo las tres cosas, estoy súper emocionada, me acabo de echar una carrerota y además siempre hablar ante público pues te genera unos cositas. Entonces mi sistema respiratorio cardiovascular está súper acelerado y de eso nos va a platicar la doctora Hortensia. Podemos relajarnos, descansar y entonces regresamos a un nivel de control. Esto está llevado a cabo por el sistema autónomo o voluntario y ustedes van a aprender un poquito de eso con la charla que nos va a dar la maestra Hortensia. Muchas gracias. No, a ustedes. Pues muchas gracias a los organizadores por la invitación y a ustedes por estar aquí, por escucharme. Sí, y bueno, sí, como la propuesta lo señala, el tema que vamos a revisar un poquito es la respiración, pero como una ventana, como una manera de asomarnos a cómo funciona nuestro sistema nervioso, que es el objeto de estudio de estos días, pero nuestro sistema nervioso autónomo. ¿Sí? Aquí sí me gustaría llamar un poquito la atención. Cuando hablamos de la Semana del Cerebro, del sistema nervioso, casi siempre estamos pensando en habilidades cognitivas, en nuestras capacidades de desarrollo más sobresalientes, decimos, en la naturaleza, las que nos caracterizan como humanos. Y sin embargo, nuestro sistema nervioso hace muchísimas otras cosas. Es como pensar que el cerebro vive en el cuerpo y que es un alien o algo así extraño. Pero no, el cerebro solamente se explica en conjunción con todas las otras cosas que hace nuestro cuerpo, ¿no? Con todas las funciones que en parte él coordina y en parte se beneficia de ellas, o sea, de recibir glucosa, de recibir estímulos, de muchas otras cosas, de las estructuras. Y claro, por supuesto, hace una integración muy importante de todo eso, ¿sí? Aquí, como lo menciona en el segundo punto, asegura este sistema nervioso autónomo. Déjenme mover un poquito para que yo pueda caminar. Nuestra integridad en diferentes estructuras, tejidos, glándulas, hay muchos procesos de regulación que siempre decimos es una regulación automática. ¿Qué queremos estar implicando con eso? ¿Sí? Desde luego también, hoy en la mañana nos platicaba la doctora Eva, hay una cantidad de sustancias que podemos ingerir y que tienen repercusiones directas sobre el sistema nervioso. Lo alteran, lo regulan, lo sanan a veces, y en todos esos asuntos también va a estar participando el sistema nervioso autónomo. Está estrechamente ligado con la expresión de emociones. Sí, por ahí hay una definición de emociones que me gusta particularmente, que la dijo Antonio Damasio, que decía que, dice él, las emociones son una representación mental de nuestro estado corporal. ¿Sí? O sea, todo lo que está ocurriendo de repente en nuestro cuerpo y que se está informando a nuestros órganos integradores y al cerebro también, eso una emoción que puede ser pues sosegados, ya ahorita ya más o menos estamos tranquilos o no, o estamos pensando en cosas que siguen, etcétera. Eso está modulando nuestras respuestas y nuestras actividades y en eso participa nuestro sistema nervioso autónomo. Aquí solo menciono algunos, pero para que... Por supuesto, la regulación de la presión sanguínea a través de, entre otras cosas, de modular qué tan abiertos o qué tan cerrados están los vasos. También pues, la frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria, que vamos a estar hablando de ello, la temperatura corporal, la respuesta sexual, sobre todo claramente en los machos o en los humanos,
hombres, erección y eyaculación, digestión, movimiento de todos los tractos, secreción de enzimas, acción, absorción, intolerancia alimentaria, que muchas veces esto está asociado por un lado con el sistema inmune, pero por otro lado con nuestro sistema emocional. ¿Cuántas veces decimos, ay, a mí me gustan un montón las habas o el aguacate o lo que sea, y a partir de cierta experiencia me causa náuseas, me trastorno, o sea, hay una vinculación muy estrecha entre cosas que hace nuestro sistema autónomo, nuestro sistema digestivo y algún proceso emocional que se volvió un marcador somático, diría Damasio. Desde luego en el balance salino, de agua y soluciones salinas, producción de fluidos, la gestación en diferentes etapas, la orina, la micción, defecación, y esto que tiene que ver con el procesos inflamatorios que ahora se reconoce que participan prácticamente en todo el inicio de las enfermedades, alteraciones, el sistema inmune y muy en relación con el microbioma. Entonces, primero, esa es una imagen que me gustaría como transmitirles. El organismo es un complejo de interacciones a todos los niveles y además no solo de lo que podamos ser nosotros mismos, sino con nuestro microbioma, ¿no? Bueno, sabemos clásicamente que el sistema nervioso autónomo solían decir que tiene dos divisiones, simpático y parasimpático, pero ahora ya también se reconocen bien, claramente, otros dos sistemas autónomos, ¿no? Como aquí se menciona, pues primero tenemos el sistema nervioso simpático o noradrenérgico, que pues porque maneja sobre todo noradrenalina, y aquí pues brevemente, ¿entre qué segmentos los podemos ubicar? Vean ustedes que se trata de estas otras cadenas ganglionares que corren en paralelo, son paravertebrales, a los lados de las vértebras. ¿Se acuerdan ustedes que las estructuras más delicadas del sistema nervioso, como son somas y conexiones centrales, están cubiertas por el esqueleto, ¿no? Entonces, pero estos ganglios simpáticos y parasimpáticos van a estar cubiertos, pero no en el centro de la columna, sino son paravertebrales. Y aquí hay algunas de las funciones con las que están asociados. Acá, el segundo gran sistema sería el sistema parasimpático o vagal, porque el complejo, el nervio vago, participa en muchísima de la inervación de todas estas estructuras. Y aquí un poco la imagen que se tiene, como de funciones antagónicas o de funciones yin-yang, que a veces les dicen, o sea, si una rama activa, la otra inhibe o modula, se aumenta, reduce, si produce secreción, el otro inhibe la secreción, y por eso se dio como la imagen de que entre los dos hacían un balance muy compensado, ¿no? El simpático, que estimula generalmente, y el parasimpático, claro, mediados por receptores y neurotransmisores, sobre todo noradrenalina, decíamos, y acetilcolina, y en las diferentes estructuras. Aquí hay otro ejemplo de cómo, por ejemplo, la actividad, la descarga de nervios simpáticos estarían modulando el diámetro, la luz de los vasos periféricos para, pues con ello, influir en la resistencia, o sea, en cuánto se oponen al flujo de la sangre y por lo tanto modular de esa manera también la presión arterial, la presión que tantos problemas causa últimamente, ¿no? Aquí de nuevo, esa idea ya directo sobre el corazón, la modulación simpática acelera y tiene que ver con entonces las emociones y las respuestas que tenemos a demandas de aumento. Ustedes piensan en estar acostados, recién descansando, despertándose, su cabeza y su corazón están a la misma altura, pero apenas se sienten o se pongan de pie, la cabeza ya quedó por arriba y además, contra la fuerza de la gravedad, pues se cae la sangre, digamos, del cuello, de estas zonas, y también se cae, si nos ponemos completamente de pie, se cae hasta a las piernas. Y por ahí se menciona que ponerse de pie y digamos, el secuestro o la caída que hay de la sangre hacia las piernas puede compararse a una hemorragia de un litro, digamos. O sea, sí es una descompensación importante. ¿Y qué hacemos? No decimos, me voy a levantar, tengo que acelerar mi frecuencia cardíaca para que la presión se ajuste, mis receptores que están en el cuello van a sensar una caída. O sea, nada de eso, por suerte, por fortuna para nosotros, no tenemos que estar, si acaso decimos, me voy a apoyar de este lado o aquí hay algo, etc. O sea, hay una parte voluntaria del movimiento, pero los ajustes compensatorios para sostenernos son automáticos. Por eso decimos que esto es un sistema autónomo.
De nuevo aquí un poquito, perdón, recordar a qué nos referimos con arterias, arteriolas, capilares, los diámetros. Y acuérdense que en las arterias sí existe una capa de tejido no muscular, y esa es la que se puede ajustar con impulsos nerviosos para que se contraigan o no y cierren o no la luz. A nivel ya capilar, a nivel de una sola célula, también están por ahí los pericitos, no sé si algunos de ustedes son biólogos, existen también estructuras que funcionan como válvulas a nivel celular, ¿no? Pero aquí está el otro gran sistema nervioso reconocido ahora, el sistema nervioso entérico, o sea, toda una red, toda una malla de somas, de neuronas. O sea, hasta ahorita les había dicho yo, los somas y las estructuras centrales no están en la periferia, están nada más sus axones, sus ramas, si acaso algún relevo un poquito antes del órgano. Pero ahora ya se reconoce, bueno, desde hace varios años se reconoce que adentro del intestino, sobre todo, hay un entramado de neuronas con somas, con redes, con suficiente número de interconectividad como para poder sostener procesos de memoria, ¿sí? De memoria que se compara con la de otras estructuras, digamos, computacionales, ¿no? De conectarse, saber que sí pasa o no pasa y retener esa información. Y por eso decíamos, pues se pueden allí almacenar respuestas a otras cosas. De nuevo, claramente estos sistemas pues no es que estén aislados, no es que sean los que ahora controlan el sistema, los movimientos peristálticos ni nada. Por supuesto que están integrados a todo el resto del sistema, pero se comunican claramente al sistema nervioso central, a los otros sistemas parasimpático y simpático, pero por sí solos constituyen una red que incluso algunos han llamado segundo cerebro, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene una capacidad de hacer asociaciones, de aprendizaje, de condicionamiento y de tener respuestas histéricas, dicen por allí algunos, ¿sí? ¿Y en dónde están? Esto sería como un corte de una pared del tubo, de la luz de un trozo de intestino. Allí están, hay neuronas sensoriales, hay comunicación entre ellas, aquí están sus nombres, y también a su vez tienen conexión con los aferentes simpáticas y parasimpáticas, ¿sí? Es como si tuviésemos un microprocesador, si quieren verlo así, localizado, ¿no? En esa región que desde luego se conecta con las otras estructuras. También ahora se reconoce como la gran cuarta rama, el sistema nervioso cardíaco intrínseco. Aquí, como pues ya ustedes saben, el corazón se encarga de estar contrayéndose de manera repetida millones de veces a lo largo de nuestra vida. Y sabemos que esa contracción se genera, para originarse no necesitan del sistema nervioso, se origina en estas estructuras que son los nodos atrial y atrioventricular, pero de nuevo, para conectarse y ajustarse a lo que está haciendo el cuerpo, por supuesto que necesita información del sistema nervioso, ¿sí? Pero ahora también se reconoce que dentro del corazón hay estas estructuras también, ganglios y redes, entramados de neuronas, que secretan varios neurotransmisores y péptidos que de nuevo constituyen una red entre ellas y sean como otro microprocesador local, ¿sí? Aquí se notan un poco más, si ven ustedes. Estos están teñidos con peroxidasa y estas imágenes son de una rana, del corazón de una rana, pero pueden ver ustedes que son ganglios de varias decenas, cientos de neuronas interconectadas, aquí las zonas que sobre todo ocupan, inervan, y que entonces, bueno, no están allí porque se quedaron del desarrollo embrionario o porque alguien pensaba en el diseño, etcétera, ¿no? Sabemos que no, que tienen una función y no está fácil de estudiar esas neuronas, no son tan accesibles y menos están conectadas con todo lo demás. Entonces, ¿cómo separar o discernir cuál es su tarea? Esta imagen me gusta, ustedes ven aquí que hay tinciones con colorante fluorescente y acá nada más con óptica de Nomarsky se ven algunas fibras muscular del corazón. Acá se superponen las dos imágenes y se nota claramente que esas neuronas sí tienen que ver y sí se comunican con las estructuras musculares. Y aquí de nuevo, como resumen, en dónde se encuentran sobre todo esas estructuras ganglionares.
Por supuesto que ha dado mucho que pensar, que interpretar, qué hacen estos otros como cerebro intestinal, cerebro cardíaco, microprocesadores, y cómo se pondrían a prueba. Pues un experimento quizás involuntario o no tan pensado son los trasplantes de corazón. Cuando a una persona le quitan el corazón, ustedes saben que la tienen que desconectar de todo lo que está, vasos y nervios y todo lo que tuviera. Y a la persona que recibe, pues igual, durante un buen tiempo no va a estar conectado a los nervios, ni siquiera a los que módulo simpático y parasimpático de toda la vida, porque se tarda un cierto tiempo en volver a reconectar. Ahora se sabe que se puede tardar hasta un año en volver a reconectar. Sin embargo, el corazón como estructura y con todo lo que esto implica, las neuronas intrínsecas pueden recuperarse mucho antes. Entonces, se piensa que puedan tener un papel relevante también en organizar el ritmo junto con los nodos, junto con estas estructuras que decíamos acá atrás. El nodo senoatrial y el nodo atrioventricular. Ahora imagínense coordinado con un montón de otras estructuras nerviosas. Claro que sí. Aquí en esta imagen lo que se muestra es, como dice acá, la actividad de una neurona aferente que está dentro del corazón y abajo el registro en el ventrículo izquierdo de la presión, o sea, la presión intraventricular. Y como ustedes ven, pues sí hay una relación clara entre el nivel de actividad de esta neurona, de esta fibra, si quieren, y la amplitud y la frecuencia de las oscilaciones en la presión intraventricular. O sea, sí están jugando un papel modulador. ¿Sí? Bueno, entonces en general digamos que la imagen que se tiene es que el sistema nervioso parasimpático o vagal, la división, tiene acciones de restauración, de reparación, y dicen que se puede simplificar como diciendo rest and digest, ¿no? O sea, descansa y digiere y procesa, ¿no? Mientras que el sistema nervioso simpático sería el responsable de la respuesta que ya conocemos de corre o pelea, ¿no? De flight o fight. ¿Sí? Entonces estarían de esa manera muy resumida sus tareas centrales, pero por supuesto que nos podemos imaginar que hay muchos otros sistemas que confluyen y participan. Entonces resulta muy importante, muy relevante tener pruebas de diagnóstico o poder hacer con algún ensayo una estimación del estado de conservación del sistema nervioso autonómico o sus disfunciones. Hay pruebas clínicas de sensibilidad, de reflejos, de mareos, de pérdida de la ubicación, de la coordinación espacial, lagrimeo involuntario, descontrolado, muchas pruebas para ver la presión, esto que decía, la prueba del ortostatismo, que pueden decir, bueno, lo único que estás diciendo es que se ponga de pie, pero ponerse de pie es muy complicado, ¿sí? El electrocardiograma, por supuesto, estas sobre todo porque no son invasivas, porque no implican que a la gente le metan sondas o le saquen sangre o tomen biopsias. Claro que eso a veces se tiene que hacer, pero digamos que lo que se busca es cosas que no sean tan invasivas, ¿no? Y simplemente la disfunción eréctil, que puede tener miles de historias detrás, pero también puede ser una huella de una disautonomía, ¿no? Entonces, por supuesto que es importante los trastornos digestivos. Así, de manera resumida, algo que pudiéramos pensar simple, los ajustes de temperatura, pues tiene que ver con diámetros de los vasos sanguíneos, la disipación de calor, los cambios en el gasto cardíaco por estos asuntos de dilatar los vasos, señales neuroendocrinas, sistemas a los riñones y a la secreción de orina, y de vuelta a estos, otra vez al cerebro para la regulación de la ingesta de agua y de líquidos. Entonces, para donde volteemos, está participando el sistema nervioso autónomo. Pero bueno, vamos entrando ya al tema que nos ocupa ahora, la respiración. Ahí dice, respiramos entre 15 a 20 veces por minuto. ¿Ustedes saben más o menos cuál es su frecuencia cardíaca? ¿En qué orden andará? ¿Sin problemas? ¿En reposo? ¿Cuántos latidos por minuto? Como 65, 70, depende de la edad, depende como que el estado funcional, ¿sí? Y eso, aunque no vayan al doctor, me lo pueden responder, ¿no? Si yo les digo, pues no sale nadie si no me dice cuál es su frecuencia cardíaca, sí lo pueden contestar. ¿Qué tendrían que hacer? Pues contar en alguna de sus
extremidades o en el cuello o en algún momento donde tengan sensibilidad a los pulsos, ¿no? Los latidos. La respiración, ¿me pueden decir cuál es su frecuencia respiratoria? Digamos espontánea, sin que la forcen, pero ahí justo empezamos. Si yo les digo, quiero que su frecuencia cardíaca la enlentezcan, que la lleven a 35 latidos por minuto. ¿Sí sabrían cómo hacer eso? Aguantar la respiración, porque creo que tú dijiste, ¿verdad? Sí, porque justamente se va regulando el flujo sanguíneo de la sangre oxigenada. Entonces, si no respiras, no puede haber Bueno, sí, pero no puedes hacerlo mucho tiempo. O sea, nosotros, por eso les decía yo en alguna parte, en la introducción que leía la doctora, nosotros podemos controlar hasta cierto punto nuestra frecuencia respiratoria, ¿sí? Y quizás la profundidad de la respiración, pero no más allá de un cierto límite, porque entonces operan los reflejos, o sea, respuestas nerviosas automáticas, autonómicas, porque pues ahí quedábamos, ¿no? Sí, perdón. Acá, entonces tendríamos eso, nuestra capacidad o nuestra frecuencia respiratoria está en un rango también y si tú te asustas, si corres, o sea, si aumentas tu demanda, lo que nos decía la doctora, pero si te lo propones también, hasta puedes hacer una apnea voluntaria, ¿no? Pues para bucear, por ejemplo, o para competir con alguien por alguna cosa, ¿no? También, ¿sí? Pero entonces aquí decíamos, eso no autonómica, eso no voluntaria. Ustedes saben, exacto, ¿qué implica respirar? O sea, cada vez que inhalamos, ¿qué está pasando? O sea, hacemos una distensión sobre todo de la caja torácica. Eso hace que se haga un poco de vacío en los vasos que están por allí y baja la presión, porque se cayó un poco la presión en el cuello, y ahí tenemos receptores muy importantes, ¿sí? Receptores a los niveles de CO2, al pH y a la presión, o sea, piezoeléctricos, receptores sensoriales que detectan o responden a los cambios de presión, ¿sí? Entonces, receptores al estiramiento, pues en los pulmones, en la pared del pecho, que pueden detectar qué tanto estamos distendiendo la caja. Ese distender la caja ocasiona un cierto vacío, una disminución de presión, porque la sangre entonces se cae un poco hacia allá y se baja de aquí la presión. Eso estimula, si se cae la presión, ¿qué respuesta refleja? Aquí están los varoreceptores, o sea, receptores a la presión, que van directo al sistema nervioso a aumentar después la frecuencia cardíaca, ¿sí? Estos son los centros superiores, entre ellos está el hipotálamo, también hay centros respiratorios a nivel del bulbo raquídeo y neuronas que hay en la corteza, tienen que estar en la corteza porque ahí estaría la parte voluntaria, ¿no? Donde yo puedo decidir si sostengo más o sostengo menos. Desde luego hay, decíamos, los niveles de CO2. No se olviden que, como también lo mencionábamos antes, digamos, el propósito final de inhalar es llevar el aire hasta estas pequeñas bolsitas que son los alvéolos, que tienen una pared delgadísima y es donde ocurre allí el intercambio de gases, ¿no? Lo que nos permite estar cediendo el CO2 y reabsorbiendo el oxígeno. Pero también podemos de repente estar respirando humo o irritantes químicos y vamos a tener respuestas reflejas para eso, como la tos o los estornudos, para pues evitar que lleguen, ¿sí? Entonces, pues respirar son muchas cosas. Bueno, podemos dividirlo entre la función ventilatoria, o sea, lo que es cambiar gases respiratorios a nivel de pulmones, alvéolos, y la respiración celular, que allí implica intercambiar también CO2 y oxígeno, pero a nivel de las paredes de los glóbulos rojos y vía este sistema de amortiguamiento de carbonatos y todo lo que ustedes pueden revisar. Pero entonces tendríamos detección de oxígeno en la sangre, que dependiendo de su nivel puede aumentar o disminuir la frecuencia y la profundidad de la respiración. Quimiorreceptores periféricos y centrales que están detectando si suben los niveles de CO2, que es el gas tóxico, y por la consecuencia de este sistema de amortiguamiento entre CO2 y ácido carbónico, pues también se están ajustando las variaciones de pH, ¿sí? Entonces tenemos un paquete de 3 o 4 cosas, ¿no? Intercambio de gases ventilatorios, regulación de pH, detección de gases tóxicos, todo en un movimiento. Aquí hay un ejemplo de una manera muy sencilla de medir nuestra capacidad vital o nuestra capacidad ventilatoria, que es pues estar respirando, sobre todo respirando a través de un tubo
Esta es una versión, por supuesto, muy clásica, muy antigua, hay versiones modernas, pero esta, por claridad, esto está en un émbolo con agua y ese émbolo pues va a subir y bajar dependiendo de cómo retiremos o empujemos aire. Y con un trazo, pues nos está diciendo los desplazamientos, ¿sí? Una moderna es el alcoholímetro, ¿no? Por ejemplo, hay una muestra de nuestro gas expulsado. Aquí estaría, por ejemplo, lo que se llama nuestro volumen circulante, ¿sí? El que normalmente tenemos intercambiando, que por supuesto está lejos de nuestra capacidad respiratoria, o sea, nuestra capacidad inspiratoria falta todo eso. Por eso también la capacidad inspiratoria sería todo lo que podemos meter a nuestros pulmones. Normalmente estamos aquí, ¿sí se entiende? O sea, nuestro volumen circulante está bastante lejos de nuestra mayor capacidad y este sería entonces volumen de reserva inspiratorio. También para exhalar podemos hacer una exhalación forzada y esa sí nos estaría diciendo desde el máximo de inhalación hasta el máximo de exhalación, y eso es lo que sería más capacidad vital, y este otro que es volumen de reserva expiratorio. Como ya se imaginarán, estos volúmenes dependen mucho de nuestros hábitos, de qué tan superficial o tan profunda es normalmente algo a lo que no les digo, díganme si su respiración es superficial o es profunda. No sé si me lo pudieran contestar, o sea, casi no le prestamos atención, respiramos y pues no se necesita un manual para eso, ¿no? Pensamos. Pero también hay factores, por ejemplo, fumar, las personas que fuman, vamos a ver que lo que van perdiendo es esta proporción, cada vez es menor su volumen circulante y resulta que su reserva, pues lo que sucede es que se van pues como anquilosando, endureciendo sus alvéolos, entonces ya tampoco forman parte de la reserva. Aquí hay una cosa interesante, como que no podríamos mantener siempre hasta el máximo la exhalación, porque llevaría a que los alvéolos se juntaran, digamos, se cerraran tanto, y eso crea un problema a nivel de las membranas. Acuérdense que ya los alvéolos son estructuras de una sola célula, de una sola capa, y volverlas a juntar sería como el momento del nacer, del parto. Están como adheridas, como selladas, ¿sí? Para, digamos, previniendo esa posibilidad, los alvéolos están llenos de una sustancia mucilaginosa, como de un gel, para que no se adhieran, ¿no? Es decir, como a ustedes les ha tocado quedarse pegados al refrigerador, lo han hecho adrede, es esa adherencia que puede ser muy dañina, porque si te retiras bruscamente puedes descamarte, quitar un pellejito. Algo pasaría así, y solo es una capa, pues. Pero entonces las células de los alvéolos no deben quedar en contacto completamente. Pero además de que casi nunca tenemos este límite de exhalación, están recubiertas por un gel lubricante, que justo se llama sustancia batótona, ¿sí? Bueno, toda la evidencia científica que se ha acumulado al estudiar ahora los ritmos, los ciclos de la respiración y los ciclos de actividad de otras estructuras, aquí tenemos, por ejemplo, fluctuaciones, ciclos en la presión, o sea, nuestra presión arterial, si alguien se los dijo, se mantiene en un nivel fijo, constante, y ni siquiera, según la tarea, cambia nada más de punto de operación. No, todo el tiempo está fluctuando, está oscilando, son estas. Claro, además de estas oscilaciones en la amplitud, puede tener otras oscilaciones como de modulación. Y esta es la actividad de una fibra simpática, animando un músculo, entonces es actividad nerviosa simpática, y como ven, coincide o está como empatada, acoplada a ciertas fases del ciclo de la presión. Y la respiración también. Y el periodo cardíaco también. ¿Sí? Están acoplados en distintas fases. ¿Sí los reconocen? ¿Sí los ven? Entonces esto ha llevado pues, a estudiar y a preguntarse mucho qué papel, o sea, quién comanda a quién, o se puede, lo que decía su compañero hace rato, yo puedo cambiar mi frecuencia cardíaca si cambio mi frecuencia respiratoria, y si lo puedo hacer, ¿qué consecuencias tiene? ¿Va a ser saludable, inocuo o dañino? ¿Sí? Los datos conocidos, todo lo que se ha podido recapitular hasta ahora, sugieren que este paralelismo entre oscilaciones indica que es la respiración la que modula tanto la actividad de las fibras simpáticas y no tanto el sistema barorreflejo, de ese que estábamos hablando hace rato, y de manera indirecta o modulada también la frecuencia cardíaca. ¿Sí? Miren un poquito lo que estamos diciendo. O sea, aquí de nuevo, desde los sistemas centrales hay inervaciones
vía el vago y el parasimpático. Aquí están los receptores a presión, aquí están las fibras sensoriales en la aorta y en los senos carotídeos, ¿sí? Allí es donde se está detectando los cambios de presión, ¿sí? Acá es donde se está otra vez centralizando la información y salidas aquí, pero también circuitos reflejos más locales. Y ya dijimos, con un sistema también de procesamiento como intrínseco. De nuevo, un detalle, o sea, estos son los vasos y cómo están, sobre todo vasos periféricos, muy inervados y con muchas posibilidades de regulación. Y esta regulación modulada por la respiración. Esto solo para darles un poquito de idea de la técnica. Se trata de meter agujitas muy delgadas, electrodos muy finos, cerca de los nervios donde puede estar un vaso o lograr captar esta actividad y llevarla. Entonces, las aferencias vagales a los pulmones, que son sensibles al estiramiento, ¿sí? Y que van a estar influyendo tanto en la regulación sobre el diámetro y por lo tanto la resistencia de vasos periféricos, variaciones en la actividad refleja, que a su vez se sincroniza con la respiración. Aquí nos están dando como una puerta de acceso a entender cómo interactúan y quizás a intervenir, vamos a ver ahorita en un momento, estas interacciones. Acá lo que les pongo es que se ha llegado al punto de entender que la estimulación al nervio vago, aquí pasan aferentes y eferentes, tiene mucho que ver con estados funcionales homeostáticos en el organismo y se puede estimular. Y esto sería como un estimulador pues, del tamaño de un encendedor o de algo chiquito que se puede colocar subdérmico o de alguna manera implantarlo con una cierta ya programación de frecuencia, intensidad y todo, a personas que tienen problemas para regular algunos de sus procesos, como puede ser el apetito, o sea, en casos de, digamos, obesidad ya muy descontrolada o que no responde a fármacos, también para estrés o depresión, decían en la mañana, para ansiedad, ¿sí? Acoplado junto a otros tratamientos, a veces no ceden a fármacos. Esto se ha estado también trabajando. Una prueba sencilla que se puede hacer para ver cómo cambian estos cambios de presión de los que estamos hablando, acoplados a la respiración, es succión, o sea, jalar aquí un poquito con una perilla para que tenga un cierto nivel de control, se sepa cuánta succión se aplicó en el cuello, ¿sí? Esto se hace, por supuesto, en un entorno médico, por si hubiese cualquier descompensación, ¿sí? Otras pruebas más sencillas que se llama una mesa de inclinación, tener a alguien acostado y con una mesa que se va inclinando, puedes ajustar los grados de inclinación y entonces revisar cómo cambia la frecuencia cardíaca, cómo cambia la respiración, si pasa o no sucede que las personas tengan un desmayo, a quien no puede regular eso y por supuesto le va a ocurrir un síncope y hay personas que tienen un síncope por ponerse de pie bruscamente, ¿no? Lo tienen que hacer lentamente. Aquí claro que nosotros tendríamos que decir, bueno, si te van inclinando la mesa, pues mínimo que también miedito te va a ir dando, ¿no? Porque es diferente al ponerse de pie activamente, voluntariamente, o al ponerse de pie, o más por la mesa de inclinación, ¿no? Que no es ponerse de pie, sino es estar de manera ortostática, pero no voluntariamente, no activamente. Y aquí una nota que es como muy interesante. Vamos a ir viendo enseguida que un periodo de respiración que se considera muy saludable, digamos, o muy favorable a la recuperación, está dado por 10 segundos, un periodo de 10 segundos. Y en la actualidad se considera que estos 10 segundos tienen que ver con los tiempos que marcan las constantes de liberación de la norepinefrina y la disipación, también, o sea, su lavado en los espacios sinápticos y perisinápticos, hasta que se disipan sus efectos vasculares. O sea, el que de repente nos digan, respira a un periodo de 10 segundos, no, sí, por supuesto es una observación empírica, pero también tiene un sustrato fisiológico, ¿no? Aquí, por ejemplo, bueno, antes que veamos eso, quiero que hagan una prueba con ustedes. ¿Qué pasa si se tapan una de sus narinas o sus fosetas? Noten cómo es su respiración. Unas 2 o 3 ciclos. Y ahora tomen el otro, si quieren con uno o con otro, ¿qué importa? ¿Notan alguna diferencia entre inhalar por una fosa o por la otra? ¿Qué notan? ¿Qué notaste? ¿Todos notaron algo así?
o si quieren volver a repetir. Si lo notaron, es normal, o sea, es perfectamente normal. Lo que les propongo es que dentro de 90 minutos aproximadamente lo vuelvan a hacer y van a ver que cambió. Ahora la foseta que se siente tapada o como obstruida es la otra, ¿sí? Eso es un ciclo respiratorio normal, como si estuviesen teniendo preferencia la inhalación por uno de los dos lados, ¿sí? No te escucho bien, perdón. Si ese efecto sí que se potencia cuando uno tiene gripa. Bueno, sí, aparte se suma que haya congestión, sí, pero ahorita en principio, bueno, no sé, cada quien sabrá su nariz, pero si tiene la nariz despejada, de todas maneras vas a notar que uno de los dos lados tiene más resistencia para que el aire que el otro. Y al ratito, en una hora y cacho, va a ser al revés. Ya, otra vez, ¿sí? Bueno, aquí está una propuesta muy concreta. Dice este tipo de respiración que se llama Vastrika. Consiste, como dice allí, en estar sentados en flor de loto, espalda, cuello rectos y hacer con los labios cerrados 10 exhalaciones rápidas haciendo un sonido de fuelle. Y después de los 10, una última inhalación profunda al máximo, ya vimos lo que sería la capacidad vital, y después una exhalación al máximo también. Pero sin que nunca te sientas que estás incómodo, ni forzándote, ni que te va a dar doler la cabeza, ni nada. Solamente poner atención en que sea rápido y que sea la última inhalación profunda y la exhalación profunda. Y repetir esto 3 veces, 5 veces. Y bueno, aquí los datos que se reportan, que son interesantes, después de hacerlo durante, ¿qué fueron? 10 semanas, los cambios en la presión, en la frecuencia cardíaca, aquí, y en el otro es la presión. Fíjense, antes del entrenamiento y después del entrenamiento. ¿Sí? Estas frecuencias cardíacas las van a encontrar ustedes en personas que hacen mucho ejercicio, así de manera basal. ¿Sí? Acá no fue a hacer mucho ejercicio muscular, pero sí fue a hacer ejercicio muscular, pero con los músculos respiratorios. ¿Sí? Y con eso alcanzó para hacer este corrimiento a la frecuencia cardíaca. ¿Sí? Aquí está la revista. Esto es un poco ya introduciendo a de qué manera se va a evaluar la interacción cardiorrespiratoria, ¿no? Pues ahorita la acabamos de ver. O sea, haces un patrón, una pauta de respiración y después de 8 semanas estás notando ya un efecto claramente, o sea, muy significativo sobre la frecuencia cardíaca, ¿sí? En este otro, eso que está allí se llama maniobra de Valsalva. Esto de respirar contra una resistencia, o sea, se da contra la boca y la nariz. O sea, el aire no sale por ninguna parte, voluntariamente, o sea, yo lo estoy controlando voluntariamente para medir cómo cambia mi frecuencia respiratoria al forzar esta condición, ¿sí? Y como ven aquí, de ahí se puede sacar una tasa, una razón, que es entre el intervalo más largo entre 2 latidos, entre 2 picos R del electrocardiograma, y el intervalo más corto durante el tiempo de la maniobra. De nuevo, es mientras no te ocasione pues, mareos o nada, o sea, no se trata de complicarte, sino de usar maniobras que no sean invasivas para valorar un poco cómo está tu función cardiorrespiratoria, ¿sí? Y aquí de nuevo, lo que se toma normal y lo que se toma límite y lo que ya puede considerarse un proceso anómalo que está iniciando y que por lo tanto tendría que ver con alguna desregulación del sistema simpático, o en este caso más parasimpático, ¿sí? Y aquí entramos un poquito a eso, a cómo lo medimos. Nosotros ya en el laboratorio donde yo trabajo, una de las cosas que hacemos es estudiar este acoplamiento cardiorrespiratorio. Usamos lo que nos parece que es un sistema muy contemporáneo, este cinturón que se puede pegar aquí al pecho. En este modulito se graban y se puede grabar hasta por 24 horas todos los latidos que ocurran en ese periodo, y también tiene más aquí al ladito un sensor de estiramiento y por lo tanto también detecta la amplitud de la respiración, ¿sí? Y tiene un acelerómetro como los celulares, entonces también detecta cambios de postura. Y esto, bueno, este tirante es por si la persona va a hacer ejercicio, para que no se le desajuste mucho o incluso puede nadar. Entonces esto, aunque nos parece muy moderno, ahora ya están surgiendo estos otros sistemas de sensores. Miren ustedes, apenas están a prueba, pero probablemente les va a tocar más a ustedes verlos. Tragas una cápsula
Ya dentro de esa cápsula van tus sensores y amplificadores y todo, y que te van a estar informando, pues por lo menos de estas 3 cosas ya podría ser de la frecuencia cardíaca, la frecuencia o amplitud respiratoria y la temperatura muy probablemente o la posición. Y ahí van a estar un tiempo, ¿sí? También, estos están en el MIT, en el Tecnológico de Massachusetts, y estos acaban de reportarlo hace unas semanas, ¿sí? Ahora, ¿qué hacemos con las señales que se obtienen? Aquí atrás, decíamos, yo puedo obtener este que es el registro electrocardiográfico, el electrocardiograma, y como les mostraba antes, también puedo tener registros de la amplitud de la respiración. No sé qué hice, ahí están. ¿De cómo voy a analizar esas señales o qué puedo hacer con ellas? Aquí en la primera parte. Un análisis que se llama análisis espectral, o sea, explorar cuántos componentes de frecuencia, o sea, cuántos tipos de onda con diferentes periodos hay ahí. Por ejemplo, esta que es una señal sintética que yo la construí, yo sé que le puse ondas de este periodo y ondas de este periodo. Si la sumo, pues me dan la que estaba yo estudiando, ¿no? Pero esta es por construcción, como dirían, ¿no? Pero ahora, yo al revés, encuentro esta señal y quiero ir de regreso, quiero saber qué componentes de distintas frecuencias tiene. ¿Sí se ve? Y eso es lo que se llama análisis espectral. Aquí tengo yo el electrocardiograma y voy a ver cada cuánto se repiten estos. Si ustedes otra vez se toman el pulso, y si nada más pueden decir 1, 2, 3, cada que lo sienten, pero si tienen todo el registro, pues se van a dar cuenta que hay varias ondas y además de que el intervalo entre esos registros no es exactamente el mismo. Aunque sea de latido a latido, hay una variación en milisegundos. Y los diferentes componentes, si yo le calculo esta transformación para ver los componentes de frecuencia, pues lo que voy a ver es aquí los diferentes, por ejemplo, aquí hay un pico en punto 2, acá hay otro pico en punto 1, ¿sí? Entonces puedo también ir reconociendo cuántos componentes aparecen y con qué potencia, o sea, con qué amplitud, con cuánto contribuyen a la forma de onda. Y por eso se llama espectro de potencias, espectro de frecuencias, pero indicando sus potencias. Aquí, por ejemplo, tenemos ya el caso de una persona, un voluntario, que le estamos tomando sus intervalos RR, o sea, ya directamente cuánto cambió de aquí. ¿Se acuerdan que esto es PQRST, ¿no? Los nombres de las ondas. Entonces este pico es una R, y este también, y este también, y este también. Entonces ahora ya hago una nueva gráfica de los puros intervalos, y es lo que le llamo un registro RR, o un tacograma, o un registro de variabilidad de frecuencia. De este lado tengo los RR en azul, y de este lado tengo la amplitud de la respiración en verde. Y bueno, ahí sí puedo ver que de repente se parecen, que de repente sí van acompañados. Esto sería la respiración espontánea en posición supina, o sea, recostados, en descanso. Acá los tengo otra vez, y aquí ya no se ven tan parecidos. Otra vez es el RR en azul, la amplitud de la respiración en verde, pero ahora cuando la persona se puso de pie, pero de manera voluntaria, no con la mesita, sino ella misma, ¿sí? Y como ven, ya no es tan simple decir si están acoplados o no. Aquí sí, aquí también, pero aquí no. Acá parece que sí, pero de repente este va para arriba y este va para abajo y más grande. Una primera prueba es ver si se correlacionan, si las dos variables, una contra otra, tienen correlaciones, y pues tampoco se aclara mucho. Entonces hacemos un protocolo que les voy a ahorita explicar, en posición de descanso o respiración espontánea, 10 minutos. Luego, en ortostatismo activo, respiración espontánea, 10 minutos. Después, respiración controlada, pero o estando de pie o estando recostados. ¿Y qué quiere decir controlada? Ahorita se los digo. Esto puede ser en la mañana y después lo mismo en la tarde, ¿sí? Tanto para los registros de electrocardiograma como para los registros de respiración, como decíamos, utilizando este sistema, este módulo, y tengo los dos tipos de registro. Aquí es un poco explicarles
¿cómo le hacemos? O sea, ¿qué le decimos a la gente que haga para que controle su respiración? No les ponemos a hacer maniobras de mansalva, eso es que es un poco más rudo, ¿sí? Pero sí les decimos que hagan usando una aplicación muy accesible que está aquí. Solo se las quiero mostrar. Ahí está. ¿Sí la alcanzan a ver? ¿Sí? Es esa señal senoidal que está acá arriba. La bolita se infla cuando toca inhalar y se reduce cuando toca exhalar. ¿Sí? ¿Sí se aprecia un poco? Sí. Y entonces yo le puedo programar aquí que la inhalación y la exhalación acá está, duren más o menos, ¿sí? Incluso que haga un tic o un tac o que apoye a la gente si cierra los ojos para que pues sepa cuándo inhalar y cuándo exhalar, etc. Y le ponemos dos pautas, una pauta más lenta y una pauta más rápida, que es lo que se ve aquí. O sea, esto es un poco lo que les estaba diciendo, y aquí se ve cuando le pedimos que respire 5 segundos de inhalación, 5 segundos de exhalación, un descanso y después 4 segundos de inhalación y 4, o sea, más rápido, ¿sí? Y de nuevo tratamos de encontrar alguna huella ahí. Ahora ya con un programa que hicieron algunos de los estudiantes en MATLAB, tenemos el registro de todos esos puntitos rojos, que bueno, ahí no se ven claramente porque está muy compactado, son todos los latidos de todo el protocolo. En esta ventana está mientras está recostado. Este es su RR, esta es la respiración y este es el espectro de frecuencias. Y aquí me da la coherencia de las dos señales. Yo puedo ver claramente que está pues alrededor de punto 20 y algo, ¿no? Y por acá también. Aquí lo significativo es por arriba de punto 5. Solamente estoy viendo acá esta ventana verde. Aquí es durante la fase de estar de pie. Se corrieron, aparecieron otros picos, cambió la coherencia y también cambiaron los valores, ¿no? Ahora está el punto 2 sigue estando por ahí, pero apareció otro punto importante en el RR antes de frecuencias más lentas. Estas frecuencias lentas estarían representando la intervención del sistema simpático, que cuando estamos de pie tiene que figurar y hacerse acto para cambiar la frecuencia y hacerlo al compensar la caída que decíamos de la gravedad. ¿Sí? Entonces, si me voy a regresar acá, aquí está acostado, este pico no está, o está muy poquitito, y aquí está de pie, ¿sí? Y aquí está este pico. Y cambia la coherencia espectral, o sea, cambian otras características. Ay, es que está. Ahora ya me voy a a la primera pauta de respiración, que aquí se nota muy claramente en la frecuencia cardíaca, ¿sí? Y que está acoplada a estas bolitas, ahí sí se alcanzan a ver, acá también, y ahora está el máximo de potencia y de acoplamiento, está en punto 1, que eso es la frecuencia de un periodo de 10 segundos, ¿no? De 5 de inhalación y 5 de exhalación. Y los únicos otros picos que aparecen son como los múltiplos de este, que son como los llaman armónicos, ¿no? Y de nuevo, la coherencia espectral más grande está en ese rango. Esto lo estamos usando un poco de calibración, o sea, las personas sí pueden lograr acoplar su respiración a esa frecuencia. Y en la frecuencia rápida, ahora se corre a punto 25, que es hacer los 4 segundos de inhalación, 4 de exhalación, y también en esa banda aparece la máxima coherencia. Pero estos son personas sanas, ¿sí? Ahora usando otra herramienta, ¿cómo andamos? ¿Está bien? Ahora, de ahí ya no podríamos ver más cosas, empezamos a introducir todo lo que les enseñé hasta ahorita, ese análisis espectral, es lo que se llama en matemáticas o en biomatemáticas un análisis lineal, por lo que se supone es que los efectos se suman como si fueran adiciones. Ahora dijimos, bueno, pero sabemos que en la fisiología pues muchas cosas son no lineales, o todas tienen un componente no lineal. ¿Qué pasa si lo estudiamos ahora con una herramienta no lineal? Y esa herramienta no lineal es esto que se llama el análisis de recurrencias, que ahí sí lo que implica es imaginarse que esta señal de RRs es la huella de un espacio de actividad, de donde vive toda la actividad, que puede ser rara, que lo llaman un atractor extraño, o puede ser lo que sea, y yo me voy a fijar cada cuando pasa por zonas muy próximas. Cuando
se parece su actividad en los diferentes momentos. Digo, este va a ser mi vecindad, este va a ser el tamaño de región en el que me voy a fijar, pero lo voy a mover por todo lo largo. Y voy a contar cuántos otros trayectorias, si se ven, no son vecinos porque esté uno detrás del otro, son vecinos porque pasaron por la misma región en diferentes momentos. ¿Sí se ve eso? Y a eso le llamamos recurrencia, ¿no? O sea, el movimiento de las olas, lo puedes contar tú hasta dónde subió, y cada tanto va a haber olas de 90 centímetros, nunca son iguales, o son 91 o son 92. Esa vecindad que tú elegiste fijarte, la vas a representar, y cuando se parecen, dibujan diagonales, cuando es periódico, ¿no? Entonces, estos puntitos que son muy, muy cercanos y muy próximos, pero en diferentes trayectorias, en diferentes momentos, aparecen como diagonales. Y lo que te están mostrando es que este sistema sí está volviendo a pasar por el mismo estado, por la misma condición, de manera más o menos periódica, ¿no? Si fueran exactamente periódicos, pues veríamos puras diagonales y de lado a lado, ¿no? Así como aquí. Entonces yo puedo ahora comparar dos señales. Esta podría ser la respiración, o esta la frecuencia cardíaca, y esta la respiración, y ver cómo se acoplan, ¿sí? En otra representación, en estos garigolitos que pues no tan fácilmente podemos decir que es frecuencia cardíaca y respiración, pero yo los estoy trasladando, los estoy representando de otra manera, ¿sí? Y eso hicimos, o sea, el mismo protocolo de hace ratito. Las personas están acostadas y esta es su gráfica de recurrencias de las dos variables. Vamos aquí que pues no están completamente sincronizadas porque no se ven puras diagonales, pero sí hay ratos en los que están sincronizados. ¿Sí se ven? Estas diagonalitas aquí, aquí, ¿sí? ¿O me las estoy inventando yo? ¿Sí las alcanzan a ver? Luego, esto es cuando está de pie, tiene otro patrón. O sea, esto es estar acostado y esto es estar de pie en esta representación, ¿sí? Y esto es cuando ya tienen la respiración controlada. Ahí sí veo esta región primera corresponde a la respiración más lenta y esta otra a la región más rápida. Ahí sí se notan más claramente las diagonales, ¿sí? Porque sí logré que las dos variables estuviesen acopladas y aquí me lo está mostrando. Pero esta es una persona sana y sí lo pudo hacer. Y esta es una persona enferma, ¿sí? No, insuficiencia renal. Ni siquiera un problema directamente en el corazón, ¿no? Sino por otro lado, pero un nivel de estrés importante. Pues por la propia enfermedad y por la demanda que implica su enfermedad, ¿sí? Entonces esto, pues, desde luego, son distintas entre sí. Su gráfica de estar acostado y de estar de pie no se parecen a las de los sanos, pero tampoco se parecen entre sí. Y lo que notamos de manera muy sorprendente es que ni siquiera la respiración más lenta, que es la saludable, la de la meditación, digamos, la pudieron mantener muy bien. Sí, como que hay un intento, medio que se dibujan aquí, pero no como en este caso, ¿no? ¿Sí? Y bueno, hay otros métodos nuevos que se están introduciendo para ver qué tanta información no lineal, usando otras representaciones de Poincaré o de otro análisis, procesos que aumentan la redundancia en el control cardiorrespiratorio en los individuos sanos y comparados con pacientes que tienen problemas de falla cardíaca crónica. Y en fin, entonces ahora la posibilidad de valorar con las diferentes maniobras, desde una valsalva hasta ponerse el monitor y después analizar los espectros, todo eso nos están dando ventanas al sistema cardiorrespiratorio, decíamos. Pero como lo sugerían antes, en la respiración de esta media yogi, si podemos acabar de entender qué pasa con nuestro sistema, podemos hacer intervenciones que ayuden a las personas a aliviar sus niveles de estrés, su desregulación cardiorrespiratoria, ¿sí? Y si va a haber estimulación en el vago, también la podemos hacer con otras instancias, con otros procedimientos. Y bueno, y creo que eso era lo último que les quería platicar. Como ven, nada de esto es así sofisticadísimo. Quizás el análisis es un poco, pero los instrumentos de medición y de representación no tanto.
Otro enfoque último que les platicaría hoy es ya viendo un poco la anatomía, las estructuras, los alvéolos. Aquí, como dicen, tenemos cerca de 300.000 millones de capilares alveolares. Y como decíamos hace rato, no los usamos todos todo el tiempo, ¿no? Nuestro volumen circulante es una fracción de todo el volumen que podemos mover. Y entonces eso implicaría que de alguna forma todos estos tubos bronquiales y alveolares y demás no están llenos todo el tiempo, que de repente, como muestra aquí, si viene el flujo de sangre, pues tiene que decidir si se va para allá o se va para acá, ¿sí? Y acuérdense que en esos glóbulos rojos es donde va a ocurrir el intercambio de gases. Si de repente nos echamos a correr o hay que aumentar la oxigenación, hay que entonces reclutar más alvéolos. ¿Y cómo lo va a hacer? ¿Va a ser un proceso estocástico? ¿Esta redistribución de glóbulos va a ocurrir al azar o va a haber alguna direccionalidad, una modulación? ¿Sí? Estos investigadores se pusieron a hacer eso y bueno, su trabajo se llama un recambio perpetuo en el sistema de capilares de los pulmones, ¿no? Y lo que encuentran es que sí, que el hecho de que tengan esa ramificación que parece fractal hace que, aunque sea un proceso estocástico, siga siendo muy eficiente. ¿Y qué es fractal? ¿Ustedes se acuerdan? Procesos que a diferentes escalas, en el caso de geometrías, se parecen mucho a sí mismos, y que sobre todo en sistemas de distribución, sea distribución de sangre, distribución de aire o distribución de savia, tienen un peso muy relevante el que se mantengan reglas de escala en la arborización o ramificación o dendrificación, ¿no? Y bueno, ese sería todo y este sería como el mensaje. Sí tenemos que poner más atención a nuestra respiración, no hacerla tan superficial, hacerla más oxigenadora, digamos, más reparadora. Gracias. Ya nos dimos cuenta que no sabemos respirar. Que tengamos para nuestra profesora. ¿No les quedaron dudas? Todo está clarísimo. ¿O todo les quedó tan claro o no entendieron nada? Eso es lo que me preocupa cuando doy clase. A ver. Bueno, yo voy a empezar con una, ya que están tímidos. Yo voy a empezar con una. A lo largo de toda tu charla, yo fui integrando también algunos otros eventos fisiológicos. En particular, yo me he especializado en el ciclosueño vigilia. Entonces, me llama mucho la atención el estudio de la apnea del sueño. De hecho, ya tengo varios estudios en la apnea del sueño. Y es precisamente un problema autónomo, pero también central, sí, y que tiene que ver en un momento en el que no tenemos un control. ¿Cómo lo ves tú con esta respiración regulada? ¿Hay reportes en los que... Sí, ya se está, también como forma de terapia, digamos, hacer esos ejercicios cerca de la hora de dormir. Por ejemplo, ustedes saben que la apnea del sueño muchas veces, aunque no todo el tiempo, está asociada a ronquidos, y que los ronquidos pueden ser espectaculares, ¿no? O sea, sí pueden ser... Sí. Y además de malestar, o sea, porque dices, bueno, es que no me quieres como antes, pero no, o sea, la persona sí se va haciendo daño, porque durante esos periodos de apnea, que pueden ser de minutos, otra vez está perdiendo oxigenación, y todo su sistema se despierta, la respuesta es de alerta, o sea, ¿qué está pasando que no está oxigenándose? ¿Sí? Entonces, aunque parezca que solo es la molestia del ronquido o la suspensión temporal de la respiración, está señalizando de manera intermitente pero continua a peligro, baja oxigenación. Entonces, con el tiempo esa persona aumenta sus parámetros de respuesta al estrés. Y es como un poco lo que les pasa a los pacientes que les mostraba ahorita, es que ellos, su respuesta, todos esos datos que vimos, son como las características de alguien que está estresado. Y ellos tienen estrés fisiológico, ¿no? Pues porque tienen nada menos que insuficiencia renal. Pero las respuestas de estrés se desencadenan de muchas maneras. Entonces esa sería otra manera de ir dejando. Y si el estrés se vuelve crónico, pues ya como que el sistema se va corriendo. Y ahora su modo de trabajar pues ya no es el saludable o el restaurador, sino estresado. Entonces todos sus parámetros se van corriendo.
Y eso sería un poco lo que está pasando en eso, la apnea de sueño. Claro, depende de cuadros y intensidades y todo. O sea, todo esto que estuvimos discutiendo sobre las diferentes fases y la diferente integración de los ciclos nos está remitiendo siempre a las células del cerebro que son capaces de identificar los cambios temporales de pH, ¿no? Pues no solo las del cerebro, como les decía, hay unas que están dentro del corazón, Sí, otras que están... corazón, Y los circuitos, al final sí hay una cantidad de información que se centraliza, pero también hay respuestas locales. Sí, como en la primera parte, ¿no? Sí. La plática que nos mostraste varios centros neurales específicos, que incluso esta idea de Damaso de que realmente en las vísceras también podemos encontrar información desde centros de integración. Sí. Entonces de ahí me quedó un poco la idea de si realmente se conoce como algún momento evolutivamente hablando en el que empiezan a aparecer estas células detectoras de pH que pueden realmente tener una influencia sobre la oxigenación de los organismos. Pues que yo sepa, detectores de pH hay desde organismos muy tempranos, ¿no? O sea, como pH. O sea, como que un poquito lo que fueron haciendo los organismos fue juntar habilidades, ¿no? Integrar destrezas, pero sensoras vertebrados incluso ya puede haber, solas, o sea, por su parte, integradas a otros mecanismos, porque todos los organismos tienen que regular su pH. Igual las respuestas piezoeléctricas de CO2 y todo, pueden surgir o aparecer de manera un poco separada y después hubo alguno, ese sí, no sé qué evento sea, en el que se van como reuniendo. Pero sí fue muy temprano, sí podríamos decir. Ahora sí, chicos, ya les toca. Sí. Si por ejemplo la respiración, bueno, ya se vio que uno de sus centros está en la corteza del cerebro, ¿hay algún tipo de estudios que relacione la respiración con el nivel de conciencia que pueda tener una persona? Pues más que la respiración per se, los niveles de CO2, o sea, el hecho de que tu oxigenación haya caído mucho, una de las primeras cosas es, sí, perder la conciencia, porque, entre otras, bueno, o sea, no es porque, digo que entre otras cosas, lo que te conduce es que no exijas más oxígeno, porque ya no estás haciendo nada, entonces se reduce también como la demanda, pero porque hay poca oferta, ¿no? Uh-huh. ¿Qué órgano, aparte del corazón, como nos mostró ahorita, es el más afectado por una mala respiración? Pues o sea, que todos, o sea, porque el corazón, bueno, por la oxigenación, pero la oxigenación tiene que ver con la hemoglobina, y la hemoglobina tiene que ver con el hígado y con el tejido hematopoyético. O sea, el asunto es ese, que no debemos ya de pensar que hay uno más importante que el otro, sino que casi cualquier presión, estrés, demanda, se empieza a repartir para responder o para compensar o para regular. Por ejemplo, en el caso de, no sé, cuando nos toca exponer en nuestra respiración, o sea, el primero que lo resiente sentimos que es el corazón, ¿no? Pero en ese momento ya están actuando. Ya están pasando, seguro, ya está circulando cortisol, adrenalina, se fue al riñón, se fue al estómago, sí. Y hasta tus células del estómago, o sea, muchas veces, hoy siento, o sea, el miedo se siente aquí, ¿no? El coraje, o sea, hasta podemos decir un poquito la emoción donde más fuerte se canaliza, pero en realidad está circulando, porque todo está finalmente comunicado con todo. Hormonas, o sea, poquito hablamos de lo endocrino, pero cuando dijimos lo de la sed, pues son las hormonas que van del riñón al hipotálamo, al cerebro, la angiotensina, angio que está en el corazón, renina que va del riñón, ahí hay un circuito y esos dos van al cerebro, ¿sí? Yo la imagen que podría pasarles, o sea, el cerebro tiene que atender todo, pero no puede con todo, entonces delega tareas y claro, después supervisa y organiza y coordina, pero hay también respuestas locales, muchas respuestas locales, que de repente las dejamos de lado. Un ejemplo precisamente de nivel de conciencia y toda esta respuesta de
respuestas autonómicas que se están dando se dan en las ensoñaciones. Sí, Cuando nosotros estamos con nuestra película particular, normalmente sin te sube, ajá, te sube ver la- a tu ser amado sin tener un susto. en real, pero sin la imaginación, Sí, en la imaginación tienes todas toda la las respuesta corporal, pero ¿no? todas las que nos comentaste, ¿no? Vagales, Endócrinas, ves las maripositas, sientes las maripositas en el estómago, de sudoras, tienes todas las respuestas autonómicas que tendrías si estuvieras consciente. Y si alguno de ustedes tiene mascotas y tiene perritos, los han visto correr soñando, de seguro, y galopan así completamente y todo. O sea, sí hay pues ese otro mundo en el que te recreas la vivencia, pero también le metes a esa vivencia pues las respuestas corporales, ¿no? ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Bueno, les agradezco su presencia, le agradezco mucho a la maestra Hortensia su plática muy interesante, bastante interesante, diría yo. Y tenemos un pequeño agradecimiento y tu reconocimiento. Muchas gracias. Pues allí puse al principio mi correo. Lo pongo otra vez. Me voy rápido. Ay, esta vez es que no le hallo. Por si... creo que aquí ya se ve. Todas las preguntas que no le pudieron preguntar, que les pase los tips de cómo respirar antes de un examen, Aquí estaría. para que se oxigenen bien. ¿Sí? Aquí está. Así, está lista para usarse. Muchas gracias. Y tú, Mi amor. muchísimas gracias. Sí, se lo tenemos que devolver al señor. Aquí.